Hola, curiosos de la historia. ¿Están listos para un viaje fascinante a través del tiempo? Hoy en Curiosidades Breves, vamos a explorar 30 datos históricos que te dejarán boquiabierto. Así que aferraos a vuestros asientos, que la diversión está a punto de comenzar. 30 curiosidades de la historia que no conocías. 1. La leyenda del Coloso de Rodas. ¿Sabías que el Coloso de Rodas, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, nunca se levantó de nuevo después de caer durante un terremoto? Se necesitaría un masaje de rocas para ponerlo en pie de nuevo. Y eso es solo el comienzo. Prepárense para sumergirse en un océano de curiosidades históricas que los dejarán maravillados. 2. La Mona Lisa y su misteriosa sonrisa. ¿Qué secreto esconde la enigmática sonrisa de la Mona Lisa? Se dice que incluso Leonardo da Vinci dejó su cepillo de dientes dentro del cuadro, pero nadie lo ha encontrado todavía. 3. El origen de la palabra serendipia. ¿Sabías que la palabra serendipia fue acuñada por el escritor inglés Horace Walpole en el siglo XVIII, inspirado por un cuento persa sobre los príncipes de Serendip? Eso sí que fue un golpe de suerte. 4. La carta de Abraham Lincoln a la señora Bixby. Descubre la emotiva historia detrás de la carta que el presidente Abraham Lincoln escribió a la señora Lydia Bixby, una madre que había perdido 5 hijos en la Guerra Civil estadounidense. ¿Quién dijo que los presidentes no tenían corazón? ¿Listos para más? Porque esto se pone aún más interesante. 5. La Biblioteca Perdida de Alejandría. Sumérgete en la leyenda de la antigua Biblioteca de Alejandría y descubre qué secretos podrían haberse perdido en sus estantes. Debe haber sido el primer caso de perder un libro y nunca encontrarlo en la historia. 6. La ciudad de Pompeya y su conservación por la ceniza volcánica. La ciudad de Pompeya fue sorprendentemente bien conservada por la ceniza volcánica después de la erupción del monte Vesubio en el año 79 después de Cristo. ¿Quién iba a decir que un volcán sería el mejor conservador de artefactos? Y aún hay más sorpresas por descubrir. Síganme. 7. El asesinato de Julio César en el Senado romano. Julio César fue asesinado por un grupo de senadores romanos liderados por Bruto y Casio en el año 44 a.C. Parece que, tú también, Bruto. Fue la primera frase de moda en Roma. 8. El triunfo de Alejandro Magno sobre el nudo gordiano. Alejandro Magno resolvió el enigma del nudo gordiano cortándolo con su espada, lo que se interpretó como un presagio de su futuro éxito. Al menos alguien sabía cómo cortar por lo sano. 9. La construcción de la Gran Muralla China. La Gran Muralla China, una de las estructuras más impresionantes del mundo, se construyó a lo largo de varios siglos para proteger el imperio chino de las invasiones bárbaras. Ni siquiera los repartidores de pizza lograrían entrar sin permiso. 10. La caída del Imperio Romano de Occidente. El Imperio Romano de Occidente colapsó en el año 476 después de Cristo debido a una combinación de factores internos y externos, incluyendo invasiones bárbaras y crisis económicas. Parece que Roma no se construyó en un día, y tampoco se cayó en uno. 11. La construcción de las pirámides de Egipto. Las pirámides de Egipto fueron construidas como tumbas para los faraones durante el periodo del Imperio Antiguo, utilizando mano de obra esclava y técnicas de construcción avanzadas para su época. Parece que los antiguos egipcios eran unos tumbalones muy serios. 12. El incendio de Roma bajo el reinado de Nerón. El emperador Nerón fue acusado de haber incendiado Roma en el año 64 después de Cristo para poder reconstruir la ciudad a su gusto. ¿Quién iba a decir que Nerón sería el primer flamante diseñador urbano? 13. La invasión normanda de Inglaterra. Guillermo el Conquistador lideró la invasión normanda de Inglaterra en 1066, derrotando al rey Haroldo en la batalla de Hastings y estableciendo el dominio normando en Inglaterra. Los normandos llegaron, vieron y conquistaron. 14. La peste negra en Europa medieval. La peste negra, una epidemia de peste bubónica, devastó Europa en el siglo XIV, matando a millones de personas y cambiando para siempre la sociedad y la economía europeas. Definitivamente no fue una época ratonil en la historia. 15. El descubrimiento de América por Cristóbal Colón. Cristóbal Colón llegó a América en 1492 mientras buscaba una ruta marítima hacia Asia, lo que llevó al inicio de la colonización europea del continente americano. Colón pensó que había llegado a las Indias, pero descubrió algo mucho más grande. 16. La Revolución Francesa y la caída de la monarquía. La Revolución Francesa estalló en 1789 con la toma de la Bastilla y culminó con la ejecución del rey Luis XVI y la proclamación de la República. Parece que en Francia también tenían su propia versión de Game of Thrones. 17. La independencia de Estados Unidos y la Declaración de Independencia. Estados Unidos declaró su independencia de Gran Bretaña el 4 de julio de 1776 con la adopción de la Declaración de Independencia. Los Estados Unidos dijeron y basta ya, y comenzaron su propia fiesta.
18. La Revolución Rusa y la caída del zarismo. La Revolución Rusa de 1917 derrocó al zar Nicolás II y llevó al poder a los bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin. Parece que Rusia tenía su propia versión de «quiero ser millonario», pero sin la opción de llamar a un amigo. 19. La Guerra Civil Española y el ascenso de Francisco Franco. La Guerra Civil Española, que duró desde 1936 hasta 1939, enfrentó a los republicanos contra los nacionalistas liderados por Francisco Franco, quien finalmente se convirtió en dictador de España. España tuvo una guerra civil más intensa que la pelea por el último trozo de pizza. 20. La Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto más grande de la historia, con millones de muertos y el genocidio de 6 millones de judíos durante el Holocausto. Hitler realmente pensó que era el rey de los genocidas, pero afortunadamente la historia tenía otros planes. 21. La Guerra Fría y la carrera espacial. La Guerra Fría fue una confrontación política y militar entre Estados Unidos y la Unión Soviética que incluyó la carrera espacial, culminando con la llegada del hombre a la Luna en 1969. Fue la batalla final entre los Jetsons y los Picapiedra. 22. La caída del Muro de Berlín y la reunificación de Alemania. El Muro de Berlín cayó en 1989, marcando el fin de la Guerra Fría y el inicio del proceso de reunificación de Alemania. Fue el momento en que el mundo gritó demolición y Berlín dijo sí, podemos. 23. El ataque terrorista del 11 de septiembre de 2001. El 11 de septiembre de 2001, terroristas de Al-Qaeda secuestraron aviones comerciales y los estrellaron contra el World Trade Center en Nueva York y el Pentágono en Washington, D.C., causando miles de muertes. Fue el día en que el mundo cambió para siempre y todos buscamos refugio en el abrazo de la humanidad. 24. El descubrimiento de la tumba de Tutankamón. La tumba del faraón Tutankamón fue descubierta por el arqueólogo británico Howard Carter en 1922, revelando tesoros increíbles y proporcionando nueva información sobre la vida en el antiguo Egipto. Tutankamón tuvo la mejor fiesta de cumpleaños de la historia, aunque un poco tarde. 25. La Revolución Industrial y el cambio social. La Revolución Industrial, que comenzó en Gran Bretaña en el siglo XVIII, transformó la sociedad y la economía con el desarrollo de nuevas tecnologías y la urbanización. Fue la era en que los humanos dijeron adiós, caballos y hola, vapor. 26. El viaje de Marco Polo a China. Marco Polo fue un explorador veneciano que viajó a China en el siglo XIII y escribió un libro sobre sus experiencias, que se convirtió en una de las obras más importantes de la literatura de viajes. Marco Polo jugó al escondite con China y ganó. 27. El asesinato de John F. Kennedy. El presidente de Estados Unidos John F. Kennedy fue asesinado en Dallas, Texas, en 1963, en un acto que conmocionó al mundo y generó numerosas teorías de conspiración. Fue el día en que Estados Unidos perdió su sonrisa de Camelot. 28. La Revolución Industrial y la esclavitud. La Revolución Industrial aumentó la demanda de mano de obra, lo que llevó al aumento del comercio de esclavos y a la expansión de la esclavitud en todo el mundo. Fue la versión histórica de trabaja duro, juega duro, pero no demasiado duro. 29. La construcción de la Torre Eiffel para la Exposición Universal de 1889. La Torre Eiffel fue construida como una estructura temporal para la Exposición Universal de París en 1889, pero se convirtió en un símbolo icónico de la ciudad y del mundo. Fue el momento en que París dijo, quiero uno, y el mundo dijo, lo quiero, también. 30. El juicio de Nuremberg y el castigo a los criminales de guerra nazis. Después de la Segunda Guerra Mundial, los líderes nazis fueron juzgados en Nuremberg por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, sentando un precedente para la justicia internacional. Fue la última llamada de atención para los villanos de la historia. Y así concluimos nuestro viaje a través de la historia llena de curiosidades y maravillas. Espero que estas pequeñas dosis de conocimiento hayan iluminado su día tanto como a mí. Hasta la próxima, curiosos.